conductas codependientes. Y bueno, pues me pidieron de buena voluntad dar este tema, la importancia de ser escuchada, ¿no? Y la verdad es que dije, ay, qué bonito, ¿no? Porque fíjense que pues yo dije, bueno, antes que nada, primero voy a buscar qué es escuchar y aparte qué es oír, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, pues yo me di a la tarea de buscar, ¿verdad?, en el diccionario qué es escuchar, ¿no? Y yo encontré lo siguiente. Dice, es prestar atención a lo que otra persona está diciendo sin interrupciones. ¿Y qué es oír? Es la capacidad sensorial que tenemos para captar un sonido. Es una acción involuntaria donde para poder oír solo necesitamos que el sonido llegue a nuestros oídos. La capacidad de oír está ligada a la audición y es el sentido del oído a través del cual se capta el sonido. Y bueno, pues yo dije, ay, bueno, pues pensaríamos que los dos son la misma cosa, ¿no? Pero no. Ahorita bueno, el día que me puse a investigar todo esto, dije, bueno, pues qué importante es ser escuchado, ¿no? Y entonces dije, bueno, para mí, ¿qué es por qué es tan importante ser escuchado, ¿no? Y bueno, pues yo dije, es para, bueno, cuando pido ser escuchada, pues yo lo único que pido es que me pongan atención, que me valoren, pues para fortalecer relaciones, pues en este caso de amadrinamiento o en el caso de ser escuchada, ¿no? Y entonces yo dije, claro, pues sí, es bien importante, eh, para mí es bien importante que me escuchen con esa parte de ser honesta, ¿no? De ser honesta y sobre todo que la persona que me esté escuchando pues tenga ese sentido, ¿no? De decir, voy a escuchar. Fíjense, yo antes de tener el grupo, de asistir a un grupo, yo no sabía escuchar a nadie, porque al empezar a hablar o tener alguna conversación con alguien, lejos de escuchar, yo gritaba, interrumpía, era grosera, no dejaba que los demás dieran su opinión, pensaba que todo lo que yo decía era lo correcto y entonces no escuchaba. Yo solamente peleaba, ¿no? Y entonces, pero esto yo no lo sabía porque la manera de conducirme fue, cuando yo era pequeñita, pues siempre fui muy introvertida, porque como en casa no había con quién hablar, yo platicaba con mis muñecas, yo platicaba conmigo misma, no había con quién interactuar, entonces yo me acostumbré de pequeña a no hablar. Y de hecho iba en la escuela y yo no hablaba, yo no interactuaba, ¿no? Y entonces decía, ya de más adulta decía, "Y pues ¿cómo voy a poder entablar una conversación si ni siquiera sé cómo hacerlo, ¿no? Y menos pues escuchar. Y entonces dije, bueno, pues ahora la tarea que yo tengo es aprender a escuchar. Y entonces me tuve que ir, pues sí, muy a mi pasado, ir viendo las etapas de mi vida, donde aprendí a medio escuchar. Y yo recuerdo que, pues que antes no lo hacía, ¿no? Cuando yo estaba en el trabajo, pues solamente recibía órdenes o yo ya sabía lo que tenía que hacer y entonces, pues era como algo ya hecho, ¿no? O sea, no necesitaba ya escucharlo, ya sabía que tenía que hacerlo. Y bueno, pues esto me llevó a que de verdad nunca escuchaba a las personas. Siempre estaba peleando, siempre estaba en conflicto, porque no sabía, yo solamente pensaba que los demás tenían que escucharme a mí, pero que yo no tenía esa capacidad, más bien no la tenía, ¿no? Y que no debía buscar la manera de poder escuchar. Y bueno, pues de niña fui muy introvertida, pero cuando yo ya empiezo a ser adolescente un poquito más grande, pues empiezo a aprender a hablar, ¿no?
porque entonces ahora sí escuchaba lo que las personas me decían, me insultaban, porque yo vivía en una casa del esposo donde vivía con la mamá y las hermanas, y entonces era gente que muy fácil insultaban. Y entonces ahí yo aprendí a escuchar sus groserías, y entonces dije, no, yo no me puedo quedar callada. Y entonces empecé a hacerlo, pero mal, ¿no? Interactuaba mal, siempre con enojo, con furia, con insultos. Y entonces se distorsionó la manera de cómo yo fui aprendiendo según a escuchar y a ser escuchada, ¿no? Siempre estaba como a la defensiva, ¿no? Cuando yo llego al grupo, pues yo llego muy devastada y entonces yo recuerdo que el psiquiatra que me atendía me dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas que hablar y escuchar mucho. Como yo me voy de vacaciones, no te voy a poder atender, pero necesito que vayas a uno de estos tres lugares, ¿no? Me dio tres folletitos y entonces yo escogí uno. Cuando yo llegué al grupo, pues yo iba muy mal, ¿no? Iba sin vida, sin ganas, sin nada, ¿no? Pero dije, bueno, creo que si el psiquiatra me mandó aquí es por algo, ¿no? Yo recuerdo que llegué y yo no escuchaba, o sea, yo solamente quería llorar, ¿no? Cuando yo pongo la atención a todo lo que las compañeras están compartiendo, fue la primera vez que me cayó el 20 de la importancia de escuchar a los otros sin interrupciones, ¿no? Porque bueno, pues dentro de una agrupación pues hay reglas, ¿no? Y no se puede interrumpir y en este caso en nuestro grupo pues no hay interrupción cruzada ni nada de eso. Y entonces por más que yo quería hablar, pues no podía hablar, ¿no? Porque yo tenía que aprender a escuchar. Cuando yo aprendí, dije, wow, qué mal estoy, qué enferma estoy, ¿no? Y entonces necesito que alguien me escuche. Yo recuerdo que decían, no, pues ahí están las madrinas, escojan una madrina para que las escuchen, para que se identifiquen, para que hablen, para que les digan, si quieren ser sus madrinas, así, ¿no? Y entonces yo me di a la tarea, ¿no? Por primera vez, darme la oportunidad de ser escuchada realmente. Cuando yo hice eso, pues me sentí como muy apapachada, ¿no? Así como que realmente me sentí como que existía, como que realmente alguien me estaba poniendo atención y no me conocía. A la que no me dijo nada, la que no me dijo por qué lloras, la que no me dijo, por qué estás aquí, por qué correteas a hombres, por qué estás triste, por qué, nada, nada. Y fue la primera vez que yo me sentí realmente escuchada. Y yo dije, esto es un arte, ¿no? El arte de ser escuchado es dejar que ese otro hable y que hable lo que tenga que decir en la forma que lo tenga que decir. Y fue la primera vez que me sentí acogida, ¿saben? Me sentí valorada, me sentí digna de ser escuchada y me gustó. Sí, pero yo todavía no sabía escuchar a los otros, porque cada vez que yo llegaba a una junta me sentaba y escuchaba, pero mi mente andaba divagando por allá, andaba, decían algo, compartían algo y mi mente ya se iba y entonces, ya andaba preparando café, andaba comiendo, andaba pensando qué hacían los perros. Escuchaba que así cuando alguien lloraba, entonces era cuando yo podía reaccionar y decía, alguien está llorando. Y entonces tuve que empezar a investigar por qué mi mente era muy dispersa, por qué no ponía esa atención. Mas, sin embargo, fíjense, en la escuela, pues es aprender, ¿no? Aprender, repetir y repetir. En la escuela era buena, pero no escuchaba, ¿no? O sea, solamente aprendía. Y cuando mi mente me empieza a decir, cada vez que oyes un llanto, reaccionas. Y entonces yo
fue cuando dije, es que todo es importante. El hecho de venirme a sentar aquí, así como yo demando que me escuchen, yo también tengo que escuchar, porque gracias a lo que yo escuche, pues esa va a ser la manera en cómo me voy a empezar a recuperar. Y efectivamente así fue. Aún mi mente seguía muy dispersa, a mí me costó muchísimo trabajo mantenerme en el aquí, en el ahora, porque, pues porque yo estaba acostumbrada a ser así, ¿no? Estaba aquí, pero no estaba aquí. Y entonces eso me sacaba de lo que yo quería aprender. Fíjense, después ya, un poquito más jovencita de que llegué al grupo, a mí me gustaba mucho escuchar música, pero no la escuchaba, nada más la oía y la repetía. Hasta que un día dije, a ver, ¿qué está diciendo este trovador, no? Y entonces me di cuenta que él solamente estaba repitiendo. Cuando me doy cuenta de eso, empiezo a buscar qué significa cada palabra y a qué se estaba dirigiendo esa canción. Y entonces fue cuando entendí, ay, dije, qué padre es poder hoy saber que lo que está cantando tiene un sentido de valor hacia lo que está diciendo, ¿no? Y lo mismo las personas. Antes a mí me caía muy mal hablar con las personas. O sea, yo no quería oír nada porque, ¿saben? Yo tenía un conflicto muy grande con el poder superior y la mayoría de la gente siempre habla de un poder superior y a mí eso me caía gordo. Y entonces yo decía, no, a mí no me interesa hablar con nadie que tenga que hablar de eso, ¿no? Ni siquiera conocía que era un poder superior, pero yo ya estaba enojada con esa situación. Entonces dije, no, hoy creo que es importante aprender a escuchar desde mi casa, porque de verdad no escuchaban, en mi casa no escuchaban ni a mis hijos, ni a mi madre, ni a mis hermanos, siempre estaba así marrullando, ¿no? Y no sabía, no sabía esta parte. Era muy triste pensar solamente que yo lo que decía era lo mejor. Y no era cierto, ¿no? Entonces, pues me di cuenta pues que tenía que poner líneas de acción ya estando en el grupo. Y yo me acuerdo que mi madrina me decía, a ver, estamos en el día tal, la hora tal, del año tal, y estás aquí en el ahora. Y vamos a hacer este amadrinamiento y ya nos ponemos en disposición y empezaba yo a hablar. Ella me escuchaba perfectamente. Y cuando a ella le tocaba hablar, ella me decía, estamos aquí y en el ahora. Entonces, ella me enseñó mucho a estar presente y escuchar lo que ella me tenía que decir, las sugerencias, sus vivencias, todo lo que ella tenía que decirme. Y entonces fue cuando empecé a tener un poquito de paz mental, ¿no? De no andar haciendo prejuicios, de no andar diciendo, es que yo hacía esto, no, es que yo no hacía esto, no, es que, o sea, no, paz mental, ¿no? Y eso es muy difícil, porque para eso tiene uno que trabajar la meditación. Pero si no tengo paz mental, no puedo hacer meditación, no puedo, porque yo a lo mejor estoy haciendo los ejercicios que me están diciendo en la meditación, pero mi mente anda dispersa. Y entonces eso no me ayuda a poder aprender a escuchar. Y bueno, pues yo recuerdo que se dio la oportunidad de ir a un taller de comunicación asertiva. Esa madrina me invitó a ese taller y entonces ahí entendí por qué es tan importante ser escuchado, ¿no? Y dije, de hoy en adelante voy a aprender a escuchar. Y entonces aprendí a escuchar a mi madre, ¿no? Porque me intoleraba, así, a mí me intoleraba, así no saben cuánto, escuchar las mismas cosas que decía mi madre una y otra vez. Y yo siempre, ay, es que ya vas con lo mismo, ¿no? Y decía, no, es que todos debemos ser dignos de ser escuchados. Aprendí a hablar con ella porque empecé a hacer un trabajo con ella. Y entonces me decía, ¿no?
en la comunicación asertiva. Para poder dar pie y entender al otro, hay que sentarnos a escuchar lo que tengan que decir, así lo hayan dicho 1000 veces. Y entonces me di a la tarea de hacer mi trabajo con esa mamá 10 minutos diarios, ¿no? Así me decía la madrina, 10 minutos de tolerancia diaria. Después ya van a ser más, pero por lo pronto 10 minutos, ¿no? Yo entraba en una ansiedad terrible porque todavía mi mente decía, oye, otra vez escuchar lo mismo, no más, o sea, no, pierdo mi tiempo. Y entonces empecé a hacer ese trabajo con esa mamá. Fíjense, ya me sabía el texto, ¿no? Así de lo que decía esa mamá. Ya decía, es que ahora va a decir esto. Y es que ahora va a hablar del hijo. Y es que ahora va a hablar de la hija, ¿no? Poniéndole personajes diferentes, ¿no? Y ya hasta decían, hombre, esta mamá si hubiera sido escritora de cuentos de fantasía, puta, hubiera crecido y hubiera triunfado en la vida como solamente ella lo sabe hacer, ¿no? Porque era muy fantasiosa para decir las cosas. Y entonces en ese momento me di cuenta por qué mi mamá utilizaba la fantasía para poder expresarse. Y entonces le platicaba a mi madrina, fíjate, madrina, que descubrí esto y esto de mi madre. Y me decía, ¿verdad que es diferente escuchar que oír? Y yo decía, sí, la verdad sí. Permítame, compañeras, un momentito. Perdón. Perdón, compañera. A ver, es que cuando menos lo necesita uno, ahí nos hablan. Y pues bueno, yo decía, híjole, pues creo que de ahí en adelante voy a escuchar. Y entonces me di a la tarea de, cada vez que yo subía a un micro, yo siempre me ponía los audífonos porque no me gustaba escuchar lo que los demás dijeran, ¿no? Y menos si era chisme porque a mí me encanta. Y entonces yo ya empezaba a hacer mi coco wash, ¿no? Decía yo, híjole, esta señora, y debería de hacer esto, y debería de hacer el otro, ¿no? O sea, mi vida hecho un asco, pero yo ya andaba resolviéndole la vida a todo, ¿no? Entonces me dije, no, lo primero que voy a hacer es aprender a escuchar a un niño. Y entonces en ese tiempo había una sobrinita, aquí en esta familia muy pequeñita, y entonces esa sobrinita le gustaba estar conmigo. Y entonces dije, esta niña me va a ayudar a entender a qué escuchar a un niño, ¿no? Y entonces ella venía y me platicaba su vida de niña. Y tenía 6 años, 5 años, 6 años, por ahí así, ¿no? Y entonces me fascinó estarla escuchando, ¿no? Porque me decía tantas cosas que mi niña nunca pudo decir de pequeña, mi niña interior. Y yo decía, puta, qué importante es que se le escuche a un niño. Y entonces cada vez que esa niña venía, traía sus juguetes, sus pinturas y todo, y a mí me gustaba estar con ella. Cosas que nunca hice con mis hijos, porque mi trabajo me demandaba mucho tiempo. Y eso decía yo, híjole, cuánta importancia tiene el que un niño sea escuchado, porque de eso va a depender que te desarrolles, que aprendas a comunicarte asertivamente con la gente. Y entonces después esa tarea la hice con mi nieto. Yo recuerdo así que cuando mi hija se iba a trabajar así, yo cuidaba a ese nietecito y él no sabía hablar, pero se comunicaba conmigo de una manera bien interesante, ¿no? Él a su entendimiento y yo poniendo mucha atención a lo que el niño hacía. Y dije, pues sí, o sea, efectivamente, ¿cómo voy a poder comunicarme con las personas si no sé, si de niña nunca me comuniqué con nadie? O sea, yo hablaba con mis muñecas, pero pues las muñecas no me contestaban, hablaba conmigo misma, pero yo, pues era un monólogo, ¿no? Y entonces dije, es padrísimo que yo
me transporte como niña hacia esos pequeños para que empiece a entender la forma de ser escuchada. Y pues bueno, así fue pasando, ¿no? Fue pasando el tiempo, yo seguía en el grupo, yo seguía atendiendo mis, pues todas mis cosas, ¿no? De esa parte de poder escuchar y ser escuchada. Y en el grupo aprendí mucho, ¿no? Y siempre decía, no, pues que va a haber ¿quién se motiva a ir a compartir a tal grupo? Porque tal tema, ¿no? Pues nadie alzaba la mano, ¿no? Nadie, pues terror ahí, ¿cómo voy a hablar enfrente de no sé cuántas personas, ¿no? Pero a mí sí me gustaba hablar enfrente de las personas. Y yo le decía, bueno, yo tengo tanto tiempo en el grupo, pero ¿puedo ir a compartir? No, pues que sí. Y yo decía, sí, 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 voy a ir, ¿no? Y entonces, fíjense, cuando la primera vez que fui a compartir a un grupo, era un grupo de AA. Y pues bueno, los que han estado grupeando y saben cómo se manejan los AA, pues son fuertes, ¿no? Y yo dije, no, hombre, aquí me van a dar con todo, ¿no? Porque pues una codependiente así como muy amorosa, pues va a ir así como que a la jaula de los lobos, ¿no? Y yo recuerdo que al empezar a hacer mi compartimiento, así todos me escuchaban, ¿no? Todos me escuchaban así atentamente. Y dije, claro, porque ahora estoy aprendiendo a ser asertiva para decir las cosas. Y entonces eso pues me lo tengo que llevar afuera, a mi familia, me lo tengo que llevar pues con mi familia, ¿no? Pero es bien difícil con la familia, compañeros, porque como yo antes lo hacía, pues ellos refutan y refutan y refutan, ¿no? Y entonces yo he aprendido a decir, déjame hablar a mí y después te doy la oportunidad de hablar a ti. O primero voy a escucharte yo y después me vas a dar la oportunidad de que me escuches a mí. Eso lo fui haciendo poco a poco en mi familia, ¿no? Y pues bueno, con algunos sí se dio, con algunos no se dio, porque yo entiendo hoy que cuando no tienes programa, pues sigues haciendo los huevos a tu gusto y pues no, no se puede, ¿no? Pero también eso aprendí que no es personal, que no es porque yo tenga algún defecto, que no es porque yo no pueda, no, sino aprendí a que todo eso tiene un porqué de las personas. Y entonces aprendí a decir, bueno, pues es que es la capacidad que tiene por el día de hoy de escuchar. Qué bueno que yo estoy aprendiendo a escuchar. Y hasta el día de hoy, compañeras, sigo aprendiendo a escuchar. Y entonces cuando se dio la oportunidad en el grupo de que decían, ¿quién quiere tomar el servicio de escucha? Y yo dije, yo, ¿no? Porque es una manera todavía de seguir practicando mi manera de mantener mi mente quieta cada vez que alguien me comparte y de quedarme callada si las sugerencias no me las han pedido. Y entonces yo agarré, hace 2 mesas, agarré el servicio de escucha. Y entonces, sí, me contactaban las compañeras, compañera, ¿me puedes escuchar? Y si yo tenía tiempo en ese momento, adelante, sí, sí, te puedo escuchar. Y entonces empezaba a practicar esa parte de poner mi mente en blanco, así de decir, voy a escuchar. Y yo solamente oía cómo se movían las hojas del árbol, si por ahí cantaba un pajarito, si por al lado estaban haciendo alguna actividad, pero eso no me sacaba de lo que yo estaba tratando de escuchar. Y entonces dije, sí, sí es cierto, o sea, toda esa parte de empezar a ser escuchada es bien, pues es bien sanador, es muy, pues es un regalo de Dios, ¿no? Bueno, de mi poder superior, es un regalo de mi poder superior porque al momento de aprender a escucharme, entonces aprendo a escucharme a mí y empiezo a escuchar qué quiere decir mi cuerpo, qué me quiere decir el dolor de la cabeza, qué me quiere decir el dolor de la cadera y entonces decir, escúchate, porque si no te escuchas, pues al rato vas a andar con una placa en la cadera, ¿no? Entonces
escúchate para que tu cuerpo no somatice lo que tu boca no puede decir. Y bueno, pues esa fue otra parte que también aprendí, ¿no? Que cada vez que me da un dolor fuerte, así que ya estoy en esa situación, me digo, híjole, algo traigo cargando aquí que no he podido hablar y que no he podido hablar. Y entonces, pues utilizo el servicio de mi madrina, ¿no? Porque sé que ella me va a escuchar. Y que si yo le pido una retroalimentación, ella muy amorosamente me la da. Y entonces dije, ¿cuánto abarca el poder, el ser escuchado, ¿no? El que seamos atentos a lo que me están diciendo. Hoy hasta la fecha, compañeras, sigo teniendo el servicio de escucha. Yo entiendo, muchas compañeras, lo utilizan y hablan y yo pues solamente me aprendo a quedar callada y decir, sí la escuché. Sé cuál es tu dolor, sé cuál es tu inquietud, pero el día de hoy yo solo soy ese conducto que el poder superior necesita para que tú hables y seas escuchada. Y hasta eso aprendí, ¿no? A que mi lengua no empiece así como que dile algo, ¿no? O la mente, dile algo, dile algo. O sea, no. Y entregárselo a mi poder superior y decir, ok. Y fíjense, también en un tiempo así yo hablaba mucho con la hija y siempre me decía, mamá, es que esto y que el otro. Y yo le decía, ¿necesitas que te escuche? O me permites darte una observación. Y yo con mi hija tengo una relación bien padre, ¿no? Porque ella habla y me dice muchas cosas y yo la escucho y entonces ya no hago conjeturas, ¿no? Porque hacer conjeturas es querer resolver lo que no puedo resolver. Y entonces hoy escucho, ¿no? Hoy escucho lo que ella me tenga que decir, hoy escucho lo que mi madre me tenga que decir, hoy escucho lo que mis hermanas, mis hermanos tengan que decir, ¿no? Y eso, pues para mí fue un gran regalo. Para mí fue decir, wow, pues qué importante, ¿no? Y yo ya no, antes decía, ay, es que si mis padres me hubieran escuchado, yo me hubiera ahorrado muchas cosas. No, no, no. ¿Saben? Hoy entiendo que todo tenía que ser como fue, porque el día de hoy soy lo que soy, ¿no? O sea, yo creo que si mi poder superior me hubiera dicho, no, usted no está, apta para nada, pues ya me hubiera muerto, ¿no? Pero pues él me llevó hasta el psiquiátrico, me llevó ahí y me dijo, vete ahí a sentar un rato y ve a escuchar todo lo que las chicas que están ahí alrededor, tengan que decir, ¿no? Y yo creo que de ahí vas a aprender, ¿no? Y entonces yo recuerdo que estaba sentada en un parquecito que tenía ese hospital y yo veía a las chicas deambular y hablar solas y otras así totalmente devastadas, tristes, empastilladas y yo decía, yo no soy de aquí. Creo que yo tengo todavía la capacidad de hablar y de escuchar. No, yo no soy de aquí. A lo mejor sí tuve un tropiezo y a lo mejor estoy aquí porque tengo que aprender algo. Y efectivamente, ¿no? Aprendí pues que hablar es lo mejor que me puede pasar. El que no habla, pues es como las manzanitas, ¿no? Si una manzana se empieza a podrir, pues la otra también, y la otra también, y la otra también. Y yo vivía en un ambiente así donde nadie se hablaba. Todos vivíamos juntos, todos los hermanos vivíamos juntos, pero nadie se hablaba. Cada quien vivía su vida. Nadie sabía qué hacía el otro, nadie sabía a dónde estaba. Hasta hoy que somos adultos, que ya platicamos y que ya podemos platicar sin llorar, nos dice, no, es que yo cuando tenía tales años, yo hacía esto y esto. Y yo decía, ay, Dios mío, pues ¿dónde estaba yo que nunca lo escuché? ¿No? Y es porque mi mente siempre estaba dispersa, porque no había una relación de comunicación en mi casa, no existía.
Y yo cuando tenía como 12 años, yo me hice una pregunta que nunca me pude responder. Y me dije, ¿quién es la persona que me va a decir cómo vivir esta vida? Y tenía 12 años y no me pude responder nunca esa pregunta porque no había quien me la respondiera. Entonces yo recuerdo que tenía un maestro que hablaba mucho conmigo, un maestro de primaria y que me decía, es que usted es muy inteligente, usted puede hacer en la vida lo que usted quiera. Siempre nos hablaba de usted, ese maestro. Usted tiene mucho valor. O sea, ese maestro me dio mucha contención, pero me faltó, compañera, me faltó todavía más que yo interactuara con ese tipo de personas. Porque de verdad que esa mamá estaba tan preocupada por otras cosas que no, o sea, ni siquiera sabía cuántos años tenía. Ni siquiera sabía cuándo era mi cumpleaños y yo decía, ¿cómo es posible que no sepa cuándo es mi cumpleaños? Pues es esa falta de comunicación, ¿no? Del que estamos, pero no estamos. De que vivimos con 10 personas, pero ninguna de esas 10 se habla. Y entonces, pues dije, bueno, pues que, este, realmente en ese cuarto paso tuve que hablar mucho y ser escuchada. Fíjense que yo ahí fue donde yo realmente saqué hasta la víscera más escondida de mi estómago, porque dije es la oportunidad de hablar y es la oportunidad de que me escuchen. Entonces, como estábamos en un taller, pues éramos muchas y a cada quien tenía la oportunidad de hablar. Imagínense, 10 personas o empezamos 30 y acabamos como 10. Y entonces la desesperación que empieza a entrar cuando van a compartir 10 personas y todavía no llega tu turno, eso es empezar a tener quieta tu mente y paciencia para poder escuchar lo que tienen que decir los demás, ¿no? O así yo también, fíjense, cuando estaba yo en junta, en las presenciales, a mí me encantaba escuchar a las chicas nuevas que llegaban, porque decía yo, algo nuevo me van a compartir. Algo nuevo me van a regalar. Y qué padre que esta chica que tiene 25 años o 20 años llegó al grupo porque así se va a ahorrar un historial, ¿no? Tanto historial se va a ahorrar. Y me gustaba escucharlas. Y hasta cuando terminaba la junta las abrazaban. No podemos hacer mención de nada, solamente el abrazo que nos dábamos y se acabó. Y entonces, pues yo abrazaba a esa compañera y decía en mi mente, ¿no? Qué bueno que ya estás aquí. Y entonces me dije, yo quiero aprender, yo quiero aprender realmente a escuchar. Y hacía me metía así a los compartimientos o me metía así a varios cursos de escuchar. Y entonces nos decían ahí, ¿no? Mente en blanco. Vamos a escuchar esto. Y entonces recuerdo que nos ponían la música clásica y nos decían, ¿escuchan el sonido más a fondo que está dentro de la música? Y a veces yo llegaba hasta escuchar los palitos, así que son esos de madera que hacen clink, 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 ¿no? Y decía, es cuando ya tu escucha se está agudizando, es cuando ya vas a empezar a tener más capacidad de poder escuchar hasta el fondo de una música. Y eso me gustó mucho, ¿no? Y como les decía, pues hoy escuchar a las compañeras así a mí me deleita porque me regalan muchísimo. Y cuando me piden mi retroalimentación o cuando hago un amadrinamiento, digo, bueno, voy a poder dar mi testimonio de lo que yo he vivido y cómo lo he vivido. Y el que me escuche la otra persona, pues a mí también me regala otra vez esa satisfacción de poder decir, qué bueno que pues que esta compañera hoy también está empezando a tener esa pues capacidad de escuchar, porque hay tanta necesidad en el grupo de ser escuchados
que hacer ese servicio sin juicios es, pues es algo bien padre, es algo bien padre. Y que solamente si me lo solicitan, poder hacer un compartimiento de mis experiencias y no más, ¿no? Porque voy a escuchar realmente lo que me están pidiendo, no lo que yo quiero que me escuchen, ¿no? Porque en mi necedad, pues yo quiero, ay, no, yo quiero que escuchen toda mi historial y que me digan, ay, no, o sea, eso es volver otra vez al foco así de atención que necesito, y entonces digo, no, hoy este programa me está enseñando a ser diferente, ¿no? Inclusive hay juntas en las que me gusta solo escuchar y escuchar, y cuando algo me mueve, voy y lo escribo. Yo así tengo un montón de cuadernos ahí donde se me ocurre, pum, voy y lo escribo, ¿no? A lo mejor en eso todavía soy desordenada, pero sé que ahí está escrito y que en algún momento lo voy a desarrollar. Por eso es que me gusta esta parte pues de que me escuchen y ser escuchada, ¿no? Y bueno, pues yo hice por aquí cuando yo escucho, ¿no? Dice, escuchar lo que una menor tiene que decir con atención, pues es lo que les compartía, ¿no? De mi sobrinita y de mi nieto. Eh, escuchar un compartimiento, ¿no? Porque luego, pues yo decía, ay, voy a poner el de fulanito de tal, y yo andaba por ahí haciendo el quehacer, y ya me bajaba, y ya volvía a subir, y ya me había perdido lo que ya había dicho, y entonces otra vez me regresaba, y entonces la locura, y decía, es que la loca de la azotea anda para arriba y para abajo y no pone atención, ¿no? Entonces aprendí que si voy a escuchar un compartimiento, lo voy a hacer en un momento que tenga para sentarme a escucharlo, ¿no? O si voy a hacer alguna actividad que no me demande más del tiempo que necesito escuchar ese compartimiento con atención. Y otra de las cosas que también me enseñó a escuchar es que las palabras que yo no entiendo, pues las busque en el diccionario, ¿no? Así yo tengo, bueno, ahora ya es bien fácil, ¿no? Porque ahora ya agarra uno el Google y ya buscas la palabra y ahí te da como 500 definiciones y ya agarra la que más te guste, ¿no? La que más se acerque a lo que tú quieres. Y que al fin y al cabo, pues todas tienen el mismo, pues la misma definición, ¿no? Y entonces dije, sí, qué padre es hoy decir, bueno, ¿qué quiso decir con esto, no? Y discernirlo y decir, eso es aprender otra vez a utilizar el vocabulario más amplio, o sea, tener un vocabulario más amplio para poder comunicarme, ¿no? Y la más importante, ¿no? Escuchar sin interrupciones, ¿no? Porque, híjole, eso cómo se me daba a mí. O sea, yo era ay, no, era una locura mi vida, de verdad. Hablaba una persona y chin, ya la interrumpía, porque si no, se me iba la idea, ¿no? Y entonces, es que se me va a ir la idea. Pues es que no estás poniendo demasiada atención a lo que están diciendo. Espérate tantito. Agarraba yo a mi mente y le decía, espérate, no estés de loca, espérate. Vamos a escuchar lo que tienen que decir. Y entonces venía la fulanita, oye, es que fíjate que así, así, así. Y entonces después decía, ¿quieres seguir escuchando esto? O hoy vas a aprender a decir a quién sí y a quién no vas a escuchar, ¿no? Porque bueno, pues, si me van a regalar algo para mi vida, pues lo escucho. Y si me regalan pura basura, pues no lo escucho, ¿no? Porque hasta eso aprendí a decir, no, pues basura no quiero, ¿no? Y entonces escuchar una hora a una persona que nada más está quejando y que nada más está esto y el otro, decía yo, no, mejor me voy a oír un compartimiento. Y entonces también aprendí a no, pues a no escuchar basura, compañeras, ¿no? Porque yo entiendo que que toda la gente no va a ser como yo diga y que toda la gente tiene algo que decir, pero que cuando uno ya aprende a escuchar, dices, híjole, es que ya no quiero escuchar más miseria. Y de verdad lo hago, ¿no? Ya no. O a veces me digo, bueno, a ver, ahora voy a ver qué me tiene que decir, ¿no?
Ay, compañeras, pero la verdad es que yo no quiero escuchar a los demás porque como a mí me encanta el chisme, pues entonces yo quiero hacer chisme. Y entonces me digo, no, hoy no te voy a dejar que te involucres en esta situación porque si no, el chisme te va a ganar. Y lejos pues de escuchar, pues vas a empezar a hacer marañas en tu cabeza, ¿no? Y empezar a tener esa congruencia. No me sale siempre, compañeras, no me sale siempre, pero trato de hacer lo mejor que yo pueda para poder escuchar a las otras compañeras. De verdad que es bien bonito ese servicio de escucha. Es bien padre, ¿no? Porque ahí trabajas muchas cosas, la tolerancia, la intolerancia, el estar quieto, el decir qué disposición tienes para poder escuchar, lo quieres hacer, por qué estás en este servicio, qué te va a regalar. O sea, se trabajan muchas cosas en un servicio de escucha. Y en un amadrinamiento, pues no se diga, ¿no? En un amadrinamiento, pues todavía más, ¿no? Fíjense, yo en el otro grupo en donde estaba, siempre me decían, no, es que tú ya estás lista para ser una madrina, ¿no? Y yo les decía, no, ¿cómo crees? Sí, eso es una vida, ¿no? No puedo darme el lujo pues, de decir algo que no va. Y entonces me dicen, no, me decían otras madrinas, no, sí, es que tú ya estás preparada. Y mi madrina me decía, no, porque tú ahorita estás trabajando un cuarto paso y yo no quiero que te me distraigas con nada, ¿no? Entonces, no. Y yo decía, bueno, pues es que si ella me dice que no, es porque realmente me está cuidando, ¿no? Porque realmente no quiere que me salga de lo que yo tengo que decir y de lo que yo tengo que escuchar dentro de este taller. Híjole, no, pues para mí de verdad que trabajar ese cuarto paso y escuchar a todas las compañeras fue el regalo más grande que he recibido de mi poder superior y de toda la agrupación. Hoy que sigo trabajando los pasos, fíjense que ya se trabaja diferente, porque ya del sexto para acá, pues ya es otra manera de trabajarlo. Pero aún así yo todavía me daba la tarea de escribir y de decir, a ver, cuáles son mis defectos y poderlo decirlos y poder escuchar los otros y entonces retroalimentarme y entonces así poder empezar a hacer un trabajo. Y entonces es cuando dices, "Ah, es ahí donde debes de aplicar el programa, porque si no escuchas, no vas a poder aprender a vivir el programa. Escucha lo que tienen que decirte los libros, escucha lo que tienen que decirte los compartimientos, escucha lo que te tienen que decir las compañeras, ¿no? Y es para mí, fue todo un reto y sigue siendo un reto, compañeras, ¿no? Sigue siendo un reto, porque todas hacen las cosas, bueno, hablan de diferentes formas. Eh, Tan solo con las compañeras que son, bueno, que no son de aquí de la Ciudad de México, que son extranjeras, ¿no? Muchas veces hablan cosas que uno no entiende, ¿no? Y entonces decir, compañera, ¿me puedes explicar qué es esto y esto? Para poder, entrar en sintonía de lo que estamos hablando. Y hasta eso, ¿no? Porque bueno, no, el que todo mundo, de aquí de México y de Centroamérica, entonces hablen español, no es el mismo. O sea, las palabras son entendibles, pero a veces tienen otro significado. Y entonces hasta eso, ¿no? Poder decir, bueno, pues escuché esto, pero no sé qué realmente quiere decir para esta compañera, ¿no? Y todo eso, pues es un regalo y que de verdad que es gratis, ¿no? Es gratis, el dar ese servicio y todo lo que me ha regalado, ¿no? Y pues, bueno, compañeras, eso es lo que yo les puedo decir de lo que, a mi experiencia, lo que es para mí la importancia de ser escuchado. No sé si me sobra mucho tiempo, no sé si quieran hacer más preguntas, no sé. Muchas gracias, muchísimas gracias, querida Gaby, por tu compartir. Tenemos unas preguntitas aquí en el chat.
Y pues si gustas podemos ir dando paso también a esas preguntas, pues para seguir compartiendo de tu experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias por todo lo que nos has regalado. Voy a leer los compartimentos que tenemos aquí. Hay un mensajito de Tania que dice, yo estoy muy agradecida porque las reuniones a las que he entrado, aún pocas, me han dado algo invaluable. Estoy aprendiendo a escuchar, quedarme en silencio y prestar atención, a callar mis ganas de aconsejar a los demás para resolver sus problemas. Esto es invaluable para mí porque yo tampoco soy buena escuchando. Estoy aprendiendo con ustedes. Muchas gracias. Ahora mismo me doy cuenta de que la persona a la que menos escucho es a mi madre de un tiempo para acá. Y aquí descubrí que era por miedo, miedo a escucharla, a que me hiciera hacer lo que ella quiere y me perjudica, como siempre, y no lo que yo quiero, porque crecí condicionada a hacer siempre lo que ella decidiera. En tu caso, Gaby, esta es una pregunta. ¿Por qué crees tú que no escuchabas a tu mamá? Bueno, yo no la escuchaba en primera porque yo siempre pensé que ella era la primera persona que me había hecho daño, ¿no? A la que yo le culpaba de todos mis males, a la que decía, pues yo qué voy a hablar con esta mujer si nunca me quiso, ¿no? Nunca habló conmigo, le tengo mucho coraje, trato de hacer hasta lo que no para que, pues no me hable, ¿no? Porque me cae mal, porque no quiero verla, porque no me gusta cómo es ella, no me gusta su manera de hablar, no me gusta su manera de caminar, no me gusta su manera de actuar, no me gusta nada de lo que es ella. Pero tampoco me había dado la oportunidad de conocerla, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a hacer mi trabajo personal en mi historial de cuarto paso, empiezo a hacer una dinámica con ella, ¿no? Así mi madrina me decía, 10 minutos de tolerancia todos los días. Y me vas a escribir y me vas a mandar lo que haces con ella. Y entonces yo con reloj en mano, 10 minutos, bye, adiós, ¿no? Y yo estaba cumpliendo lo que la madrina me decía, 10 minutos de tolerancia, y ni escuchaba ni nada, simplemente iba y me sentaba ahí y ya pasaban mis 10 minutos, ya, ya me voy al baño, ¿no? Y después esa madrina me decía, ahora escucha lo que te tiene que decir. Y entonces yo empecé a sanar esa parte con esa mamá, porque entonces ya me interesó por qué ella era así, cuál era su niñez, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fue la vida de ella con su madre, porque ella es hija única, cómo fue, cómo interactuaba con su mamá, con mi abuela, cómo es que vivía con las demás personas. Y entonces ella se abrió así, fue un abanico así de muchas, de tantas experiencias que a mí ya los 10 minutos me valieron. Después ya era una hora de estar sentada con esa mamá escuchando lo que me tenía que decir. Y entonces mi niña empezó a tener mucha empatía con su niña y decir, no manches, o sea, ¿cómo es que esa mamá le daban esas golpizas por no poder lavar a sus 8 años 100 jaulas de pájaro? Y entonces me volví empática con ella, porque la aprendí a escuchar y porque la aprendí a amar como era. Y entonces a ella le encantan las plantas. Y yo dije, tengo que hacer una actividad que a ella le encante y que yo pueda interactuar con ella. Y entonces empezamos a plantar plantitas. Me traía plantitas y yo las plantaba y yo le traía plantitas y las plantaba. Y entonces la reconciliación con mi madre fue absoluta. Hoy puedo sentarme con ella me va a volver a contar la misma historia, pero hoy le doy la oportunidad, me doy la oportunidad de poder abrazarla y decirle, ya estoy aquí, esta hija está aquí contigo, porque yo hoy veo a esa mamá
como aquella niña, como aquella adolescente, como aquella mujer tan abandonada y que hoy tiene esta hija para poder reconciliarse. Es por eso que yo pude hacer ese trabajo con esa mamá. Y eso es lo que te puedo compartir. Aprendí a escucharla. Muchas gracias por tu respuesta, Gaby, por todo lo que nos regalas. Tenemos una manita levantada de Karen y si gustan vamos uno y uno. Entonces vamos por una preguntita de aquí quienes están en sala. Nada más, compañeras, las sugerencias que vayan directo a la pregunta. Adelante, Karen. Muchas gracias. Sí, compañera Gaby, dices que su mamá usaba fantasía para comunicarse. Si me puede dar un ejemplo de eso y por qué Claro que lo sí. hacen. Bueno, esa mamá cuando quería hablar de alguno de sus hijos, ella utilizaba la fantasía en decir, fíjate, hija, vi una señora allá en la calle que me dijo que su hijo no la atiende, no la ve, no le da cariño, no quiere hablar con ella, dice, y la señora está muy triste porque pues el hijo no la va a ver. Y entonces yo decía, está hablando de mi hermano fulano, ¿no? Y después iba con otro y decía, no, es que fíjate, hija, que una señora de por allá, me dijo que tenía una hija que era muy mala y que le gritaba. Y entonces, pues esa señora se pone bien triste. Y entonces, ella quisiera tener una hija así, que fuera, pues, amorosa, que la escuchara, que le diera abrazos. Y entonces decía, híjole, está hablando de mí, ¿no? O sea, ella utilizaba a las personas y sus cuentos, o sea, ella se hacía sus cuentos para poder hablar del hijo con el cual ella estaba mal, ¿no? O que se sentía mal. Y entonces eso yo lo descubrí porque cada vez que había un suceso en casa con alguno de los hermanos, mi mamá hacía su fantasía. Y entonces ella decía, no, pues esa señora quisiera que su hijo viniera y la abrazara, o que su hija le diera, pues que la atendiera, que no fuera grosera o que la otra hija no le gritara. Y entonces ella es como ella es la manera de cómo se comunicaba, así fantaseaba muchas cosas, ¿no? Y decía yo, no, o luego decía, no, es que fíjate que cuando yo era niña jugaba con los duendes y se metían a un árbol y entonces yo corría tras ellos y entonces yo decía, pues sí, porque mi mamá siempre fue una niña sola, ¿no? Entonces ella utilizaba la fantasía para poder expresarse de lo que ella hacía cuando era niña, ¿no? Entonces por eso es que yo decía, no, si esta mamá escribe una novela, pues le va a salir bien chida, ¿no? Si hace un cuento de niños, también le va a salir bien chido, ¿no? Y por eso es que yo siempre dije, a ver, ahora de quién va a hablar esta mamá, ¿no? Y la aprendí a escuchar y a quedarme callada y decir, es el sentimiento que ella tiene con cada uno de sus hijos y que el día de hoy no lo puede comunicar, pero que a través de eso ella lo hace. Por eso es que yo decía que era muy buena para hacer fantasías y cuentos, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Muchas gracias, Gaby. Gracias. Vamos a continuar con la pregunta de Mari Carmen que dice, ¿qué pasa cuando hablas con alguien que habla mucho y escuchas hasta que te intolera? Me pasa con una hermana, hasta que le digo, sabes, ya me tengo que ir, te amo, luego platicamos. Pues sí, mire, a mí me pasa tanto, bueno, tuve una experiencia en el grupo de una compañera que habla mucho, 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 mucho. Y entonces esa chica, pues yo decía, bueno, sí le voy a escuchar, ¿no? Pero uno también, como el que escucha, también tiene que poner un límite, ¿no? Porque
Sí, sí se debe de decir, bueno, tengo tanto tiempo para escucharte, porque es tanta la necesidad a veces de las personas que se pueden pasar medio día escuchando. Y no es que uno sea intolerante, es que uno tiene también que aprender a decir hasta aquí, ¿no? Y es lo que les decía de hoy voy a escuchar la basura de los otros o me voy a ir a escuchar mejor un compartimiento, ¿no? Porque si me voy a llenar de basura cuando no estoy en el servicio de escucha, porque una vecinita ya se le atravesó el marido con la amante, y entonces viene, oye, es que fíjate que mi marido, esto y el otro, y bla, 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 y se puede pasar las miles de horas diciendo cosas de su marido, y al rato ya los ves de la mano, y entonces lo único que hizo fue vaciar pues su bote de basura, ¿no? Y entonces hoy decidir, ¿quiero ser eso o qué quiero ser, ¿no? O me voy a dar la tolerancia de decirle, tengo, o yo misma, ¿no? Así como mi alumna me decía, pues 10 minutos, ¿no? 15 minutos o lo que tú consideres que le puedes regalar sin juzgar a esa persona. No más, para que no se ensucie tu mente y para que no andes, ay, cuando la veas, ay, mira, esta ya anda ahí diciendo y pestes del marido y ahorita ya anda de la mano, ¿no? O ya anda con la hermana, ya casi la mata y ahorita ya están bien abrazadas, ¿no? O sea, para no hacer juicios y no estar criticando, ¿no? Mejor primero me pregunto, ¿la quieres escuchar? ¿Realmente te va a regalar algo o realmente vas a ser tolerante? Porque si vas a ser tolerante, te vas a callar. Habla, deja que hable, pero tú te vas a callar. No le vas a decir nada. Y entonces esa empieza la responsabilidad, ¿no? De decir, sí quiero, pero también estoy siendo responsable con esto. O no quiero porque no quiero esto y esto y esto. Y entonces hoy yo decido que si es intolerancia de mi parte solamente o simplemente no quiero escucharla y decirle, pues por el día de hoy no te puedo escuchar. No es que no quiera. Bueno, cuando tienes un servicio de escucha, pues ahí sí, porque para eso es un servicio. Pero cuando estás fuera de, que es donde nos debemos llevar el programa, bueno, yo me debo de llevar el programa y decir, ¿quiero escuchar basura? Si no, no. Y entonces pongo mis límites, porque eso me ayuda a mí a ser coherente con lo que hago y digo. No sé si con eso contesté tu pregunta. Vamos a dar paso a Alexa. Adelante, Alexa, con tu pregunta. Ay, podía abrir mi micrófono. Pues primero que nada, querida Gaby, agradecerte mucho el compartimiento, todo lo que me regalaste a mí. Eh, y bueno, pues quería preguntarte porque yo sí he escuchado muchas veces a mi mamá, pero me pasa algo a veces cuando le escucho hablar de su infancia, me da mucha tristeza y quiero llorar. Entonces mi pregunta es así, ¿es válido llorar así enfrente de la mamá? O sea, porque me conmueve, ¿no? Esa es una. Y la otra es que a veces también yo me siento culpable o me cargo es que yo no viví lo mismo que mi mamá. Y me siento culpable por haber vivido una vida diferente. Y eso es lo que quisiera preguntar. Muchas gracias. Pues mira, yo cuando empecé a escuchar a esa mamá, siempre me hablaba de cosas que a mí no me interesaban. Pero cuando yo empecé a preguntarle, oye, ¿cómo fue tu infancia? Y entonces ella me empezaba a platicar su historia de terror, ¿no? Que vivió de infancia. Y yo decía, no puede ser, con razón, o sea, pues ¿qué me va a dar esta mamá? Pues si está más jodida que yo. Y lejos me volví empática porque aprendí a escucharla. Me lo dijo y me lo sigue diciendo muchas veces. Cuando yo era niña, así, así. Y entonces ahora ya, como que ya entre ella y yo ya sanamos esa parte porque ella ya no llora y yo ya no me siento, pues yo nunca me he sentido culpable por lo que ella haya vivido, pero
tampoco ganas de llorar me daban, ¿no? Porque solamente la escuchaba lo que ella tenía que decirme. Ella sí lloraba y lloraba muchísimo. Y yo decía, qué niña tan herida, ¿no? Qué niña tan herida es mi mamacita. Y entonces me volví empática y entonces otra vez me volví a contar su historia y otra vez lloraba. Y entonces yo decía, pues es que efectivamente todos tenemos una infancia y hasta el día de hoy, pues son pocas las personas que dicen que han tenido una infancia realmente linda, ¿no? En el entorno donde yo nací, no, casi todos una infancia muy de golpes, de insultos, de humillaciones, de abandono, ¿no? Y decir, pues estoy aquí, mamita, para que llores en mi hombro, porque ya no puedo hacer más por ti. O sea, me volví más empática. Y la culpa, pues no, porque yo hoy entiendo que cada quien tiene que vivir lo que tiene que vivir. Y si estamos vivas es porque el poder superior no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Entonces, a mí me dio la oportunidad de trabajar mi niñez y ver la niñez hasta de mis abuelas y de mis bisabuelas, porque me tuve que ir como 4 generaciones más atrás y ver por qué seguía la misma cadena. Entonces, aprendí todo eso, ¿no? De esa mamá y decir, bueno, pues es lo que le tocó a ella. Ahora ya está aquí en un lugar seguro y viviendo de otra manera. Y eso es lo que a mí me regaló esa parte. Ok, muchas gracias, Gaby. Gracias, Ale. Gracias, Gaby. Vamos a continuar con María Elena en el chat que nos dice, buenas tardes, gracias Gaby por tu compartimiento. ¿Qué podrías recomendar? Ay, espérame. Ah, ya, sí. ¿Qué podrías recomendar para calmar la compulsión de hablar y mejorar la escucha? Es algo que me pasa mucho en las relaciones. A veces tiendo a tener ansiedad cuando no puedo pasar a tribuna. A veces tiendo a tener ansiedad cuando no puedo pasar a tribuna o me incomoda escuchar en general, quizás por mi ego y la falta de valor por las otras personas. ¿Cómo mejorar en eso? Bueno, yo al principio, bueno, antes de llegar al programa, pues yo no sabía escuchar, ¿no? Yo solamente quería que se hiciera lo que yo quería, ¿no? Porque mi soberbia siempre me decía, no, pues es que tú eres aquí la que tiene que hablar, los otros no, ellos no valen lo que dicen, nada más lo que tú dices. Y como yo era muy calzonuda, pues entonces yo imponía, ¿no? Yo imponía, no, yo esto y el otro, ya. Y ni siquiera hablaba, gritaba, no sabía hablar. Y entonces, obvio, me intoleraban todas las demás, ¿no? Por eso cuando yo estuve en ese taller de cuarto paso, pasar 10 compartimientos para llegar a donde yo estaba, pues era tener mucha paciencia, ¿no? Y aprender a escuchar lo que tiene que decir la otra. Y entonces aprender a practicar la tolerancia conmigo. Ahí fue donde sí, de verdad, ahí sí practiqué como nunca la tolerancia, ¿no? Y entonces empecé a dejar de estar blasfemando en los micros, de estar comiéndome a la gente. ¿Por qué? Pues porque dije, estoy siendo tan intolerante hasta conmigo porque lejos de salir bien contenta de lo que aprendí, pues estoy ahí ladre y ladre por todo lo que escuché, ¿no? Y entonces aprendí a ser tolerante con lo que voy a escuchar. ¿Que voy a quitar mi mente? Sí. ¿Que me cuesta trabajo? Sí. Recordemos que el programa es de paciencia, como dice el axioma. Eh, pues no corras, ¿no? Primero aprende, tranquila, ve leyendo, ve entendiendo, amadrínate. Oye, ¿qué quiere decir esto? Porque no lo entiendo, porque me intolero, porque no puedo, porque escucho a las demás y yo quiero solo hablar y yo quiero solo decir.
aprender a escuchar y decir quieta, quieta, quietamente, porque es la que más me lleva al caos, ¿no? Y es eso, ¿no? Aprender a ser tolerante primero conmigo y después con los demás. Porque si no me tolero yo, que soy la que hablo y la que digo, pues menos los demás, menos. Entonces, aprender a hablar, ser tolerante con lo que yo pienso y aprender a ser tolerante con lo que digan los demás, ¿no? Y bueno, pues a mí me sirvió eso del taller, a mí me sirvió mucho, ¿no? Y entonces las tribunas después ya decía yo, ay, a ver qué va a decir, ¿no? ¿Qué me va a regalar? Y entonces ya me gustaba escuchar tribunas, porque yo antes quería, ay, ahí vienen las tribunas, ahí nos vemos. No, y es ahí donde ya la tolerancia, pues, entró en mí, ¿no? En decir, no, no, no te pongas así loca, mejor ve qué te va a regalar, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo aprendí a ser más tolerante. Y eso es lo que comparto, compañeros. Gracias, Gaby. Adelante, Anita G. Tienes una pregunta. Gracias, Gaby, muchas gracias por todo lo que me regalas en este compartimento. Y ahorita pensaba, ¿qué elementos son para ti importantes para llevar a cabo una escucha, ¿no? Dicen que el escuchar es un arte, pero para ti, ¿qué elementos son indispensables como para escuchar a alguien? Pensaba cuando entramos aquí al grupo hay una tónica, ¿no? Para llevar a cabo así toda la actividad y en una conversación, pues es un intercambio, ¿no? Donde yo le cedo el tiempo de hablar al otro y el otro me escucha, pero pero a ti en la escucha, ¿qué elementos te han funcionado para llevar a cabo una escucha efectiva? Pues eso, Anita, ser solamente escucha, no hacer prejuicios, ¿no? No hacer juicios, porque es lo primero, fíjense, yo antes sí escuchaba, pero hacía juicios. Y entonces al escuchar decía yo, no, es que entonces, ¿por qué no hizo esto? Ya, no, pues debería de hacer esto. Y entonces no estaba realmente escuchando. Estaba escuchando para poder decirle lo que para mí era lo correcto, ¿no? Y entonces dije, no, eso no es ser escucha. El arte de escuchar es saber realmente escuchar. Por eso busqué la definición de escuchar y oír, ¿no? Porque escuchar es aquietar tu mente. Y solamente cuando me empiezan a narrar lo que necesitan decir, mi mente solamente se transporta a lo que ella está diciendo, ¿no? O que me dicen, suponer, ¿no? Porque no voy a decir lo que me dicen. Fíjate que estoy con el fulanito de tal y entonces yo me posesiono en el lugar donde ella está con el fulanito de tal, porque ya no estoy haciendo juicio, solamente me estoy visualizando que ella está en esa situación. Y es a mí como me ha funcionado, porque entonces ahora yo me adentro en su papel y entonces no para darle un resultado, ¿no? Pero sí como dice, ¿no? Me pongo en sus zapatos y estoy escuchando todo lo que me quiere decir. Si en algún momento ella me dice, ¿me puedes dar tu experiencia y tu fortaleza? Entonces, ahora sí me voy a mi vida y entonces digo, ¿yo qué hice en esa situación? Y entonces es cuando ya empiezo a compartir qué hice yo y por qué lo hice. Y yo creo que no le digo, haz esto, haz el otro, no, simplemente le doy el compartimiento que yo viví para que pueda, lo que ella le sirva, nada más. Y entonces es una manera que yo aprendí a escuchar, solamente ponerme así como que en tercera persona y ver lo que ella está queriéndome decir, nada más. Es lo que yo aguanta. Muchísimas gracias, Gaby. Vamos a leer a Sofía en el chat que dice, cuando estoy en reuniones de sanación me doy cuenta que llega un momento en que me intolero y ya no quiero escuchar. Me digo a mí misma
con mis problemas tengo y justo empiezo a querer juzgar o darle soluciones a la otra persona. ¿Cómo puedo evaluar si el comportamiento de los demás está afectando mi bienestar emocional o si es solo una percepción momentánea? Bueno, lo que pasa es que cuando nos estamos empezando a reflejar con lo que están diciendo los otros, pues nos intolera, ¿no? No nos gusta ver lo que somos en otra persona. Por eso dicen que lo que te choca, pues te checa, ¿no? ¿Por qué me vuelvo intolerante con cierta persona? ¿Por qué, por qué no me gustan sus compartimientos? O si ya es en general, pues entonces el ego está muy arriba. Porque entonces pensarían que todos son orejones y tontos y que yo soy la buena, ¿no? La que yo voy a venir a salvar pues el mundo, ¿no? Con mi compartir o con lo que yo voy a decir, porque no me doy el permiso de poder escuchar y de decir, yo estoy en esa situación o yo soy esa, ¿no? Porque no queremos que el ego, así, no queremos que aplastarlo, ¿verdad? Porque entonces nos vamos a sentir menos, porque entonces voy a decir, voy a aceptar lo que sí soy. Y entonces empezar a trabajar en un grupo, en una de 12 pasos, es empezar a aceptar que sí soy. Y si me sigue intolerando toda la gente, pues mejor me pregunto, ¿qué me está regalando esa persona que me está intolerando tanto? ¿Qué me molesta, no? A lo mejor no me gusta cómo habla, porque no me gusta, no sé, la ñoñez en cómo habla, ¿no? Porque yo en algún momento quiero ser ñoña, pero no me doy permiso, porque a lo mejor aquella persona lo dice de una manera muy fuerte y a mí no me gusta cómo lo dice. Pero ver realmente qué me está reflejando esa persona para ser intolerante. Y si todo te intolera, todo te intolera, pues entonces tu ego está muy alto, porque entonces no necesitarías un grupo, ¿no? Si todo te vuelve intolerante, pues entonces se podría decir que ya todo lo saben, que todo lo saben y que todo lo pueden resolver y que todo lo que están escuchando pues son basura. Pero no es cierto, eso lo dice el ego. Porque el ego es bien canijo, el ego se trepa y no te deja salir de tu confort y decir, ay, pues aquí estás bien, ¿para qué te vas a conflictuar ahí buscando a ver de tu vida qué parte es esta, qué parte es la otra, ¿no? No, por eso, y fíjense, yo cada vez que estoy en un compartimiento y algo me intolera, digo, gracias que me intoleraste porque me pones a trabajar, me pones a ver por qué mi ego me quiere, pues, se quiere imponer, ¿no? ¿En dónde está mi falla? Y por eso la gente no le gusta trabajar, por eso muchas veces se van a la primera y dicen, ay, no, pues ya tengo bastante con lo mío para oír lo otro. Sí, pero estás escuchando lo que dice para que tú te puedas recuperar. ¿Qué está haciendo para que se pueda recuperar? Algo me tiene que regalar, algo. Siempre va a haber algo que me regale para yo ser diferente y querer avanzar. Pero si siempre estoy con que, no, pues es que yo soy bien chuchacuerera y yo me las puedo todas. Mira, yo a esta le voy a resolver su vida. Y eso es la famosa codependencia. No me ocupo de mí, pero qué tal del mundo le quiero resolver, ¿no? Entonces mejor, antes de ser tan intolerante, pues mejor pregunta, ¿qué me va a regalar? ¿Qué me está regalando para poderlo trabajar? Esa es la manera en que yo empecé a trabajar mi intolerancia. Muchas gracias, Gaby. Vamos con la preguntita de Amanda, que pues te cedo el micrófono, Amanda, adelante. Gracias. Hola Gaby, buenos días. Yo soy Amanda, soy una persona codependiente. Agradezco mucho tu compartimiento, muy, muy bueno. Y a mí me conmovió en la parte donde tú hablas que ahora ya tienes una muy buena relación con tu hija, porque justamente ahorita estoy pasando por esa etapa donde mis hijos son adolescentes y no me quieren escuchar. O sea, ellos ya no me quieren escuchar, les intolero, yo les veo en su carita, en su manera de actuar y entonces
Me gustaría que me compartieras un poquito cómo tú rescataste esa relación con tu hija en relación a la escucha. Gracias. Bueno, mira, sí, Amanda. Bueno, yo relación con mi hija siempre he tenido bien. Con ella no nos hemos rescatado en muchas cosas. Más bien, yo con ella tengo una buena relación, hablamos mucho. Pero sí te puedo compartir que la relación con mi hijo es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque él tiene sus ideas y yo tengo las mías. Y entonces, yo con él hasta el día de hoy me cuesta trabajo hablar, ¿no? Porque ya cuando yo hice un trabajo con él, pude relacionarme de otra manera. Pero también debo entender que todo lo que él piensa y actúa también es por él. Yo antes me sentía muy culpable, muy, muy, pero muy culpable, porque yo decía, es que yo fui mala madre, yo no supe ser mamá, yo no supe orientarlo, yo no supe guiarlo, yo no le di amor, bueno, yo era la bruja, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo me va a querer ese hijo, no? Y yo y respeto que si él me quiere a su manera o si no me quiere, pues también está bien, ¿no? Porque yo también viví el que yo no tampoco quería a mi mamá y que tuve que hacer un trabajo muy fuerte para poder decir, para hoy poder estar allí en su casa y abrazarla y decirle te quiero, ¿no? Hoy yo entiendo que cada ser humano, así sean nuestros hijos, tienen el poder de decidir qué quieren o qué no quieren de uno, ¿no? Porque para ellos siempre vamos a ser unos viejos, porque no vamos a pensar igual que ellos, ¿no? Pero desde tiempos atrás hasta el día de hoy creo que la educación, el amor y la comprensión y el ser escuchado son valores que no se deben de perder, no se deben de perder, más sin embargo se pierde, es lo primero que se pierde, la comunicación con un adolescente, porque ellos están viviendo su mundo, porque ellos piensan que lo que están viviendo está bien. Y entonces yo tengo que echar mi carrete para atrás y me digo, a ver, en mi adolescencia, ¿qué hice? Pues sí, fui rebelde, fui mentirosa, fui no sé, hice cosas que no debía y entonces remontarme a esa adolescencia y estar viviendo la de ellos es también aprender a respetar sus ideas, siempre y cuando haya límites, ¿no? Esos límites, los famosos límites que a nadie le gustan porque los límites te ponen en jaque. A la gente no le gusta que le pongas límites, y menos a un adolescente. Pues, ¿cómo si yo me quiero comer el mundo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pones límites? Y entonces, sentar a escuchar a ese adolescente, ¿no? Me decía una terapeuta, ¿sabes qué le gusta a tu hijo de comer? No. ¿Sabes qué le gusta a tu hijo de música? No. ¿Sabes cuántos libros se ha leído? No. ¿Sabes lo que escribe? No. Pues entonces, ¿qué sabes? Pues que nada más reclama y reclama y siempre está enojado. ¿Y por qué crees que está enojado? Pues porque no hablas con él, porque no le preguntas, oye hijo, ¿cómo te sientes el día de hoy? A veces te va a mandar a la goma, ¿no? Te va a decir, ay, yo ahorita no tengo tiempo de hablar. Ay, yo no quiero saber nada de ti, pero es parte de la transición de ser un niño a ser un adolescente. ¿Y cuánto nos cuesta de ser adolescentes a ser adultos, no? Porque de ser adultos, todo el tiempo debe haber una responsabilidad. Y la gente no le gusta ser responsable de nada. Yo a mí no me gustaba ser responsable. Yo decía, ay, yo como para qué fui mamá. No, yo no quiero ser mamá, yo quiero ser libre. Yo no tengo ganas de estarme gastando mi dinero con los hijos. A ver, yo quiero gastármelo en mí. No, porque tienes esa responsabilidad. Ajá, que en su momento, ¿por qué tienes esos hijos? A ver, híjole, pues es que yo nomás fui a echarme una vueltecita por ahí y pues ya salí embarazada. Sí, pero la responsabilidad era cuidarte, ¿no? Era cuidarte para no, pero ¿quién me dijo cómo cuidarme? Nadie me dijo. Y entonces ya desde ahí venimos con muchos problemas emocionales y de no escucha y de no habla. La comunicación yo creo que es lo más importante, ¿no? Y aún así, ellos van a hacer lo que ellos quieran. ¿Por qué? Pues porque son seres independientes, que sí van a traer valores lo que uno les enseñe, que a final de cuentas se los pasan por el arco del triunfo.
pero eso ya a mí ya no me causa enojo, ya no me causa sufrimiento, ya no me causa culpa, porque el día que yo hablé con ese hijo me dijo, mira mamá, tú me enseñaste este camino y yo me quise ir por este, así es que ya no tengas coco wash, ya, yo así soy y así, y entonces yo hoy, en, sabes, hoy ya entiendo, hoy quiero a ese hijo porque es el hijo, no por lo que haga, pero sí es muy difícil. No es fácil tener adolescentes en casa, no es fácil. Pero aquí yo creo que la comunicación asertiva es lo que sí ayuda a las mamás que todavía tienen adolescentes a, pues no a cambiarles la vida, ¿verdad? Porque uno como mamá quiere que sean A bien, ver, quítate, que no hagan quítate. groserías, que no digan esto, que no digan el otro. Por ahí hay un micrófono abierto y bueno, pues decir, pues sí, eres mi hijo, pero no eres de mi propiedad. Yo te enseño lo que creo yo que es, y fíjense, ahora hasta escuela de padres hay, ¿no? Para ir a aprender cómo ser papá, ¿no? Pero andamos viendo la comedia de las 6 y entonces no, la comedia de las 6 no me deja ir a ver a la escuela de padres. Entonces también cuál es la responsabilidad como mamá yo tengo y la responsabilidad de poder ser asertiva con la comunicación de mi hijo o de mi hija, ¿no? Eso es lo que yo te puedo compartir. Muchas gracias, Gaby. Pues voy a continuar leyendo esta pregunta que dice, muchas gracias Gaby por todo lo que nos regalas, por tu compartir y compañeras, gracias por la unidad y por el servicio, es lo que nos dice Martita L. Y hay una pregunta que dice, ¿qué técnicas puedo usar para mantener mi paz? Esta pregunta es de Sophie también. ¿Qué técnicas puedo usar para mantener mi paz cuando estoy rodeada de comentarios negativos o conversaciones tóxicas? Bueno, yo lo que hago es, sí, sí, en todos lados se va a dar, ¿eh? En todos lados, y principalmente en la familia, ¿no? Porque pues estamos acostumbrados a vivir en las familias bien tóxicas, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar un programa, digo, ay, no, qué tóxico es esto. Pero, pues no puedo cambiarlo, porque esa es la familia que yo tengo. Lo que sí puedo cambiar es quitarme de ahí, de decir, pues por el día de hoy no quiero escuchar esto. Y entonces, pues sin decir nada, simplemente me doy la vuelta y ahorita vengo, voy y respiro. Ay, y me digo, pues sí, esta es mi familia, si estás aquí, es porque también te gusta estar aquí, ¿no? Si estás compartiendo aquí en esta familia, es porque sabes lo que va a haber, compartimientos tóxicos, habladurías, chismes, porque ellos no tienen el programa. Por eso cuando dicen que el programa en realidad empieza allá afuera, ¿no? Porque eso va a haber en todos lados, ¿no? Porque la gente no está en un programa, soy yo la que estoy en el programa. Y entonces decir, quiero escuchar esto, a ver, me invitaron a una reunión con mi familia. Ya sé lo que se va a hablar, ya sé lo que van a decir, ya sé cómo van a actuar, estoy dispuesta a estar ahí, calladita y sin hacer juicios. ¿Estás dispuesta? Éntrale. Y si no, pues mejor no vayas, ¿no? Yo así me digo, ¿estás dispuesta a escuchar todas las mamadas que van a decir ahí? Ah, ¿sí le vas a aguantar? Sí. Ah, bueno, pues entonces llégale, ve a la fiesta, diviértete, escucha y todo. Y si no, mejor ni te salgas de tu casa. Pero tampoco podemos ser ermitaños. Y entonces aprender a decir, pues esto sí, esto no. Y aunque estemos ahí, decir, no es mío, no me toca, no me corresponde, yo solo vine aquí a divertirme. Si quiero bailar, bailo, si quiero escuchar, escucho, si quiero enojarme, me enojo, pero que lo que yo haga sea consciente de mi persona, porque los demás no van a cambiar, jamás. La familia no va a cambiar. Soy yo la que la que se tiene que mover y aceptar lo que hay.
o si no quiero aceptarlo, no me pongo, no me expongo. Y eso es lo que yo hago. Muchas gracias, Gaby. Pues aquí tenemos otro mensajito de agradecimiento de nuestra compañera Sofi. Muchas gracias, Gaby. Gracias por tu maravilloso compartir. Gracias por tu increíble servicio. Juanita B dice, gracias, Gaby. Gracias, compañeras, por su servicio. Y pues estamos en este momento cerrando esta sección de preguntas y te agradecemos infinitamente todo lo que nos has regalado, querida Gaby. Aquí tenemos este compartimiento que Renacer con Amor te hará llegar, pues en agradecimiento a lo que nos has regalado con este tema de la importancia de ser escuchada. En este momento voy a dejar de grabar. Denme un segundito. Compañeras, pues las invito a que le demos un fuerte aplauso